el sector formal está totalmente dinamizado porque estamos hablando hasta del taxista que trabaja, de la venta de combustibles, de alimentos, seguridad, transporte, logística, tecnología, todo es, Ramón. Comida, bebida, sí, hasta el sueldo del guardia de seguridad, decíamos. Sí. Qué Porque bueno. es una actividad económica evidentemente beneficiosa para la economía del país. Sí. Y deberían, qué importante, deberían ser, escenarios de esta naturaleza se deben propiciar desde el propio gobierno porque busca dinamizar economías. Yo creo que en la ese atención de sentido hay países. mucha torpeza, Javier. No sé si mucha miopía, mucha torpeza o sencillamente se desentienden del asunto porque no lo entienden. Convertirnos en centro de eventos de este tipo. Por ejemplo. ¿Hace cuánto que venimos debatiendo eso? Años, décadas. ¿Verdad que sí? Sí, sí. O sea, desde el punto de vista geográfico, Paraguay, centro de este continente. Centro en materia de servicios, decíamos. Sí. Hasta Años. ese momento, sí. Todo se nos escapa, se nos escurre como agua entre los dedos. Sí. Bueno, Ramón, sí, nos quedaron desarrollar algunos ítems de los mitos que identificaste en torno a lo que implica Itaipú Binacional. Sí. Desarrollamos 3 puntos el martes pasado. Sí. Y en esta oportunidad pretendía, por ejemplo, un punto más. En Itaipú, Brasil puso el dinero y Paraguay el agua. ¿Te suena eso? Brasil puso el dinero y Paraguay el agua. Solo el agua, incluso decían. O sea, el territorio, el agua no es importante. Claro que sí, el agua ocupa el territorio. Pero en aquella oportunidad, como para significar que Brasil realmente tenía la cuestión en la mano, la sartén del mango, decían, ¿qué van a decir ustedes? Si ustedes pusieron apenas el agua, nosotros pusimos el dinero. Y mucha gente creyó eso. Y mucha gente de nuestro país y de nuestros gobiernos de turno repitieron esa cantinela, Javier. Es como que el hecho que no haya sido plata la que haya puesto Paraguay le deja sin derechos en la participación en las decisiones. En la mentalidad, vamos a decir, del hombre, vamos a decir que camina a la calle diariamente, de alguna manera piensa que lo más importante es el recurso financiero. Eso tiene relación un poco con el discurso que tuvo Lula, que se refirió a como el hermano mayor. Ah, sí, dijo eso. Porque este es una entidad binacional. En rigor, Javier, en rigor. Ellos incluso se apoderaron de la administración de Itaipú cuando Itaipú comenzó a funcionar. Y te doy un solo ejemplo. En el primer estatuto anexo A del Tratado de Itaipú, el director general brasileño, en ese momento el director paraguayo era todavía director adjunto, no era general, era adjunto. Y para colmo de males, en el colegiado que se llama directorio ejecutivo, 12 miembros en total, 6 por Paraguay, 6 por Brasil, el brasileño tenía el voto del desempate. Fíjate vos cómo eran las cosas. Y eso duró hasta 1986 aproximadamente. Y otra cuestión, como si fuese un residuo o un resabio de aquello, hasta este momento, la dirección financiera, la titularidad de la dirección financiera, que vendría a ser como el Ministerio de Hacienda de Itaipú, y la dirección técnica, que vendría a ser la dirección que administra la industria de un país, están en manos brasileñas. Tienen como director ejecutivo, así se llama el titular, director financiero ejecutivo, director técnico ejecutivo, al brasileño. Pero ¿acaso la misma denominación no tenemos en el lado paraguayo? No, en el caso de la dirección financiera Paraguay es director financiero, y en el caso de la dirección técnica el paraguayo es director técnico. Sí. El brasileño es director técnico ejecutivo y el brasileño es, en materia financiera, el brasileño es director financiero ejecutivo. O sea, hacen una diferenciación claro, superior asignando lo ejecutivo. Correctísimo. Así como podríamos explicarlo en términos más sencillos, el paraguayo vendría a ser como una especie de suplente del titular. Pero las decisiones las toma Brasil. Las decisiones las toman en las reuniones del directorio ejecutivo. Pero en materia de ejecución, ellos tienen la titularidad. Y según me comentaron incluso gente de adentro, técnicos, cada director técnico o director financiero ejecutivo
arma toda una estructura que le responda a él fielmente dentro de la entidad. Es decir, yo me sustento sobre una plataforma que se llama superintendentes, gerentes, etcétera, que son todos brasileños y de mi confianza. ¿Y esto cómo se revertiría? ¿Tiene que ver con una cuestión de autoestima o de simplemente firmeza paraguaya? Comenzó a manifestarse, esos cambios comenzaron a manifestarse con la presión incluso de la gente. Sindicatos de Itaipú, sindicatos del sector energético, partidos políticos de la oposición, estudiantes, etcétera, que salían a las calles a pedir mayor igualdad en Itaipú. Entonces, primero desapareció el voto de desempate del director ejecutivo. Después se hizo un estatuto o un anexo A que trató de ser más paritario en el manejo de la entidad. Eso fracasó, porque aquella propuesta que presentaron era sencillamente una especie de ilusión óptica. Establecían, por ejemplo, un director ejecutivo paraguayo, un director ejecutivo brasileño, pero si medías la calidad de las direcciones, las de menos poder de ejecución estaban en manos paraguayas y las direcciones principales seguían en manos brasileñas. La respuesta a tu pregunta es, sí, tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Cambiando el anexo A vigente desde 1986. El otro mito que nos quedó por desarrollar, decías, Brasil puso la plata, Paraguay puso solo el agua. Solo el agua. Fíjate vos, Javier, si yo te dijese, yo quiero descubrir en mi propiedad un pozo de petróleo. Obviamente se tiene que confirmar si el yacimiento petrolífero es rentable comercialmente, etcétera. Pero no vas a ir a montar una estructura para la extracción de petróleo si es que no confirmaste nada. Claro. Porque finalmente puedes montar la estructura y no tener petróleo o no tener la cantidad suficiente que justifique esa inversión comercialmente. Entonces, ¿qué es lo que justifica principalmente en ese caso? La existencia de petróleo. Si decís en una represa hidroeléctrica, el agua es solamente el agua, es una demostración de una ignorancia supina o de una prepotencia sin límite. Desconocer que el recurso natural también es un capital. El recurso natural, en este caso el agua, es el único factor insustituible en un proyecto de esta naturaleza. Hidroeléctrica. Sin agua no hay fuerza. Sin esa fuerza no se mueven las turbinas ni los generadores. Luego no hay energía eléctrica. Entonces es inadmisible que se diga que solamente pusimos el agua. Pero se estableció como activo al recurso natural en el momento de constituir la binacional. Es un activo valioso, pero no está cuantificado como si se dijese, bueno, el 50% de los metros cúbicos del caudal del río Paraná te pertenecen a vos y el 50% le pertenece a Brasil. Eso no está establecido.